Vamos a empezar nuestra reunión, ¿ya? Y de tal manera que hoy día vamos a continuar con nuestro curso de Historia de la Reforma. ¿Está bien? Oremos entonces. Nuestro buen Señor, te damos gracias por ser tú nuestro Padre, que siempre está a nuestro lado para ayudarnos en toda circunstancia de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por el día que nos has regalado también el día de hoy. Y por cada uno de mis hermanos también que se reúnen a través de este medio del Zoom y para poder, Señor, conversar y aprender algunas cosas o repasar unos temas que ellos también conocen y saben. Señor, permite que sea de bendición, de edificación y de igual manera también, Señor, gracias porque cada uno de ellos viene de sus responsabilidades familiares, de sus trabajos y también hacen un alto, un deseo, Señor, de seguir creciendo y en esta preparación también para servirte. Padre, ayúdanos a todos nosotros, los que estamos involucrados en este curso. Gracias por el tiempo, gracias por tu ayuda. Gracias por estos minutos. Oramos así, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces pasamos lista a nuestro hermano William, que ingresa también. Ya, hermanos, a ver, otro mensaje del chat. ¿Quién es? Dice, pastor, presentes. No me da audio, sí. No me deja hablar. Sí, ya les he puesto presente. Están sus nombres, ya. Los que están como presentes para mí en estos momentos es Wilson, José Luis, Henry, Pablo, Daniel, Leila, Max, Julio, Iván, César y William. ¿Está bien? Bueno, acaba de ingresar David. Pastor, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Carlos dice que recién está saliendo del trabajo. Oh, Cali- sí, 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 me pasó la voz de que tiene un poco de dificultad. Mm. Y ya, vamos a considerar a los que tienen la dificultad de trabajo. Bien, hermanos, la semana pasada y estos cursos, estas 10 estamos hablando acerca de la reforma, pero hay ciertos acontecimientos previos que es importante saber, clarificar o hablarlos una vez más, ¿no? De tal manera de que estos acontecimientos históricos no se dan así de la noche a la mañana, ¿no? ¡Plum! Y no, es paulatinamente, es todo un proceso. Los eventos históricos van apareciendo lentamente, hay causas, hay movimientos que vienen, ¿no? Entonces, el tema de la reforma no es que aparece así de frente y el único que levantó su protesta fue Martín Lutero y nadie más, ¿no? No es así. Entonces, hemos visto también la semana pasada, en el caso de Gregorio, él también, ¿no? Por eso hablamos de la reforma gregoriana, el deseo, el anhelo. Han habido también papas que se dieron cuenta que la iglesia no estaba caminando bajo los principios de las escrituras y humanamente quisieron también ellos volver, ¿no? Corregir los vicios por el cual estaban las autoridades guiando a la iglesia. Entonces había descontento, ¿no? También, y hay que ser, digamos, equilibrados, ¿no? No decir de que nadie habló, solamente fueron los prereformadores y luego, no fueron los únicos, ¿ya? Sino que hubieron también papas que trataron de corregir, pero han sido pocos, pues, ¿no? Han sido los menos, ¿ya? Entonces, como el caso también de los monjes, ¿no? Que ellos también hicieron el intento o se van a recluir con el deseo de que, mostrando un descontento, de buscar una espiritualidad, algo diferente, ¿no? Y bien.
Entonces, eso hemos visto la semana pasada y también estábamos tratando de decir de que eh, siempre se habla de la Edad Media como la etapa oscura, ¿no? La edad de la oscuridad, de las tinieblas. Y nuevamente decimos, no es tan cierto, no es tan cierto, ¿no? Les mencionaba la semana pasada también de que hay muchos estudiosos que se han especializado en historia de la Edad Media y ellos muestran de que no es tan así, ¿no? Sí ha habido inventos también en la Edad Media, que eso ayudó, digamos, para llegar o para que se dé la modernidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a mencionar ahora a Carlos Magno. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de Carlos Magno, ¿no? Que habían dos dinastías, la dinastía de los merovingios y los carolingios, ¿no? En el reino de los francos. Y Carlos Magno, él va a ser el, digamos, el hombre más reconocido por el tema de que él va y los francos tenían el deseo, ¿no? De resucitar. Vamos a resucitar el imperio romano de Occidente. Vamos a volver a su gloria, ¿no? Y es por eso de que Carlomagno va a levantar el imperio carolingio, ¿no? Eh, Carlo Carolingio, de ahí viene, ¿no? Entonces, este imperio carolingio también va a tener ciertas cosas positivas. En este caso, Carlomagno eh, aparte de que va a haber un vínculo con el Papa, ¿no? El Papa le va a dar la bendición y le va a poner la corona como rey, como el emperador, y por el otro lado, él va a apoyarle al Papa militarmente, le va a proteger para que sus posesiones estén aseguradas y nadie lo quite, ¿no? Entonces, Carlomagno es un 100% católico romano. ¿Ya? Entonces tiene que defender a la autoridad espiritual, ¿no? Y es su autoridad también. Una de las cosas bonitas que hizo Carlomagno, por ejemplo, fue la creación de escuelas, ¿ya? Entonces, él va a empezar, por ejemplo, con las escuelas palatinas, ¿ya? Otro tipo de escuelas son las monacales, o las monásticas también le dicen, ¿no? Y una tercera son las catedralicias. De estas escuelas catedralicias, ¿ya? Al poco tiempo se le va a llamar Studia Generalia, ¿ya? Que tiene que ver con estudios generales. Entonces, todos los que van ahí a estudiar deben estudiar de todo, ¿no? Y eso va a derivar, ¿ya? En la universidad. O sea, de las catedralicias va a llegar en el siglo XII la aparición de las universidades. O sea, las universidades no es del siglo XVIII, siglo XVI, no, el siglo XII aproximadamente van a aparecer las universidades. Entonces, Carlos Magno inicialmente quiso, ¿no? De que sus digamos, habitantes de su imperio estén preparados, ¿ya? Quiso que conozcan, tengan conocimiento, se evite, ¿no? La ignorancia. Entonces, hemos hablado de que Carlomagno aparece en el siglo VIII, ¿no? Entonces, miren, siglo XII aparecen las universidades, pero hay un antecedente, las universidades no aparecen por obra de algún mago, ¿no? No, eso es un trabajo paulatino, ¿no? Siglo VIII, siglo IX, siglo X, XI, XII aparecen las universidades. ¿Está bien? Entonces, vamos a explicar
uno a uno, un ratito. ¿Por qué se llaman palatinas? ¿Por qué se llaman monacales? ¿Y por qué se llaman catedralicias? ¿Ya? Pero que no me distraiga Wilson porque está muy alegre hoy día. ¿Qué ha pasado en su vida? Ah, bien. Vamos a las escuelas palatinas. A ver, Wilson, ¿te imaginas por qué se llamarían palatinas? Palatinas para chicas latinas, podría ser, ¿no? Para las latinas, A Wilson, ¿no? no distraiga, Wilson. Ah, podría No ser me, palatinas no me para estén que, para latinas. ¿ya? Para las chinas tampoco. Palatinas, dice, a ver, ya. Palatio, ¿te suena? Palatio. ¿Escuelas para quiénes? Para los que viven en el palacio. Ah, E- Especialmente, ¿ya? Especialmente en el palacio de Aquisgrán. Aquisgrán es eh, digamos, Carlomagno utilizó ese lugar, esa ciudad, para que ahí esté su palacio. Y eso está en Alemania, en la parte frontera más o menos con lo que ahora es Bélgica. Entonces, él construyó ahí su hermoso palacio. Entonces, él como rey, ¿qué cosas deseaba? Que sus hijos sean instruidos con lo mejor del conocimiento de ese tiempo. Y entonces él va a traer, pues, ¿quiénes? Profesores, ¿no? Maestros que van a educar especialmente a sus hijos, a los mayordomos, ¿no? A la gente noble que está alrededor, que vive en el palacio. Los condes, por ejemplo, ¿no? Y así. Y en el tiempo, él luego ya va a oficializar que no solamente sea para su palacio, sino para que todos los nobles de su imperio tengan que ese estudio, ¿no? ¿Ya? Digamos, es un estudio para la nobleza, para la gente que tiene mayor cargo e importancia, ¿no? Político, ¿ya? mm, Entonces, estas son las escuelas palatinas. Inicialmente, para la familia o los hijos del rey, o en este caso, de Carlomagno, y todos sus allegados y servidores que estaban cerca a él, en el palacio, los que vivían en el palacio. Entonces, palatinas, ¿no? Escuelas palatinas. Pues ah, bien, interesante. entonces, Ya, eso ayudaba de que los sucesores de él sean hombres preparados. Sus hijos tienen que saber leer, escribir, ¿no es cierto? Y algunos dicen que Carlomagno no sabía escribir, ¿no? Ahí hay muchas historias, ¿no? Que él trataba a escondidas, dice, de escribir, pero él no supo, ¿no? Pues bien, entonces era un hombre que se preocupó que dentro de su reinado las personas, los habitantes, tengan sus estudios, sus conocimientos. Bien, vamos al número 2. Ahora ya, ¿me puede decir, hermano José, monacales? ¿Dónde estarían esas escuelas monacales? ¿Con los monos? ¿Dónde No, estarían? Monasterios, pastor. no, para los monasterio. clérigos. Muy bien, los monasterios, ¿no? Entonces, los Seminaristas. monasterios, ¿ya? No, todavía para los seminaristas todavía no es eso. Los monasterios, por lo general, estaban en zonas rurales, ¿no? En el campo. Entonces, ahí es cuando los monasterios van a tener una función también educativa. Por supuesto, ahí si ustedes miran esta imagen, ahí está todo bien cuidado y protegido, ¿no? Dentro de los monasterios tenían su biblioteca, tenían su comedor, donde se iban a dormir, donde se iban a hospedar las personas, estaba la iglesia, inclusive tenían su propio cementerio, tenían su lugar de enfermería, de cuidarse, tenían su molino, todo, ¿no? Entonces, pero también habían siervos que trabajaban para estos monasterios. Entonces, era para la gente que vive en el campo,
no nos olvidemos que el tiempo en el cual estamos hablando, Edad Media, ¿no? Hermano César, no me tape la cara, pues. Parece guánico, pastor, Entonces, eso. estoy bromeando, pues, hermano. ¿No? Entonces, no nos olvidemos que es una sociedad feudal, ¿no? El feudalismo está en su apogeo en la Edad Media. Feudal. Entonces, la agricultura, ¿no? Es el elemento económico importante, ¿ya? Entonces, los monasterios también van a acoger a las personas, ¿para qué? Para dar estudio, para capacitar, ¿ya? Y entonces, ¿qué se enseñaba? ¿Ya? ¿Qué se enseñaba tanto en las escuelas palatinas como en las escuelas monacales? Lo siguiente se enseñaba, ¿ya? Se llamaban las 7 artes liberales, ¿ya? 7 artes liberales, se llamaba. El quadrivium, ¿ya? Quadrivium. Ahí estaba geometría, aritmética, música, astronomía. Son saberes exactos, ¿no? 1 más 1 es 2. Igualito también la música y todo, ¿no? Son conocimientos exactos. Y luego viene el trivium, Era ¿ya? gratis el El trivium. trivium, está interrumpiendo, pero hermano César, apague su audio, ¿ya? Gracias. Entonces, el trivium, hermanos, tiene que ver con gramática, dialéctica y retórica, ¿no? Cómo escribir bien, cómo hablar, cómo discutir bien también, ¿no? Esos son saberes humanos, ¿ya? Y miren, hermanos, estamos hablando siglo 8, 9, y se dice de que su apogeo de estas escuelas monacales o monásticas. ¿Quiénes enseñaban ahí? Por supuesto que enseñaban los monjes, pues. Los monjes eran los que estaban ahí enseñando, ¿no? Gente preparada. Bien, entonces, a los chicos, a los niños, ¿no? Dice que estaba dividida en 2 partes, ¿ya? La parte para menores y la parte para mayores. Entonces, lo que era para menores era que aprendieran a escribir, a leer, ¿no? A saber algo de latín, ¿ya? Y para los más grandecitos, que ya sabían escribir y leer, entonces se le enseñaban estas 7 artes liberales, ¿ya? El quadrivium, el trivium. A ver, ¿qué más? Y les había dicho de que a partir del siglo X ya empieza su decadencia, ¿no? Porque estos monasterios también van a caer en qué? En pecado. Porque se van a llegar a enriquecer y tienen bastante economía, ¿no? Y entonces, digamos, cuando ahí hay mucha seguridad y todo nos va bien, entonces el ser humano también tiende a corromperse, ¿no? Entonces, ya siglo 8, siglo 9, fue su florecimiento, fue su apogeo de estas escuelas monacales. A ver, ¿qué más podemos decir de estas escuelas monacales? Ya, entonces no es que se diga que eh, todo el tiempo estaban en tinieblas, ¿no? Que no había deseo de aprender o de conocer, sí había, ¿ya? Entonces, bien, siguiente. Entonces hemos hablado de las escuelas palatinas que se daban en dónde? En los palacios, en este caso del rey, pero luego para todos los nobles, ¿no? Siguiente tipo de escuelas que fue creadas por Carlomagno son las escuelas monacales. Y tercero viene a ser las escuelas catedralicias, ¿ya? Las escuelas catedralicias. A ver, César, tú que estás distraído, ¿qué te suena? ¿Dónde se realizarían las clases?
Si la primera fue en los palacios, el Palatino, ¿dónde sería? En Catedrales. los, Catedrales. Catedrales. en los catedrales, muy bien, ¿no? Entonces, Catedrales. miren, Bueno, ahora, ese no está en Barcelona, esa iglesia. esa es la iglesia de Mamapampa, allá Huánuco. en Huaraz, en Huaraz. ¿Ya? Entonces, mientras que las escuelas monacales o monásticas estaban, ¿no?, en los monasterios, y los monasterios estaban ubicados en zonas rurales, en el campo, ahora ya, digamos, las catedrales, ellos están ubicados en zonas urbanas, ¿no? Están en las ciudades, por lo general en la capital más importante, ¿no? Entonces, en las zonas urbanas también las personas necesitan estudiar. Y por supuesto que acá el que estaba encargado en ese tiempo ya era el obispo, ¿no? Las autoridades, especialmente, digamos, ellos tenían que enseñar, digamos, en primera instancia era el tema religioso. Esto sí era como un seminario, ¿ya? Lo que podríamos llamar seminario, porque acá el énfasis en primer lugar era enseñar, ah, digamos, al personal eclesiástico que va a ir a enseñar en los demás arzobispados, que van a ir a enseñar a otros lugares, ¿no? Y, por supuesto, se les enseñaba estas 7 artes liberales. Y se dice también de que cuando aparecía algún muchacho hábil, muy intelectual, ya se les enseñaba filosofía y teología, ¿no? Entonces, uh, inicialmente era capacitarlos a los clérigos, a muchachos que van a servir, ¿no? A los religiosos. Esto era enfatizar a los religiosos, enseñarlos cómo hacer una misa, cómo tenían que predicar o enseñar, ¿no? Pero, pero si había muchachos hábiles, con deseo de conocer más, entonces se les proponía que estudiaran filosofía y teología, ¿no? Entonces, por eso en esos tiempos de la Edad Media, la filosofía y la teología estaban muy relacionadas, ¿no? Y eran hombres que conocían mucho, sabían bastante, ¿no? Y esto floreció en el siglo, mientras que las escuelas monacales ya iban en su decadencia, siglo X ya, las catedralicias, las escuelas catedralicias van a empezar a surgir siglo XI y va a durar más o menos hasta el siglo XII. Entonces, generalmente se nos dice, ¿no?, que la Edad Media es una edad de oscuridad, que toda digamos, los religiosos desechaban y que no se quería saber nada de la ciencia, de los conocimientos. No es tan cierto. Por ello es de que en el siglo XII, ¿no?, estas escuelas van a ir evolucionando, pues llamaríamos así, mejorándose, ¿no? Y se va a dar entonces las creaciones de universidades. Se dice que una de las universidades más antiguas de Europa es la de Bolonia en Italia. Miren, hermanos, tremendo, ¿no? ¿Qué más? Otra universidad que también miramos acá, la de París, en Francia, ¿no? Siglo XII más o menos, ¿no? La de Oxford, también en Inglaterra. La de Montpellier también. Entonces, y ya luego siglo XIII, XIV aparece una cantidad de universidades en Europa, ¿no? En todas partes. Pero estas son las más reconocidas como las más antiguas, ¿ya? De lo que se ve, ¿ya?
la Universidad de Bolonia, la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Bien. Entonces, ¿tienen algún comentario? Estoy mostrando esto con una sola intención de que no ataquemos así nomás a la Edad Media, ¿no? Porque la Edad Media comprende hasta el siglo XV. Entonces, siempre se habla que la Edad Media como que nada bueno ha producido, ¿no? Sí ha habido cosas buenas también. Son 1000 Pastor, años, sí. Interesante. Pastor, en la Edad Media se dio, o sea, se creó, no, se inventó varias cosas importantes, lo que estamos viendo. No Sí. fue netamente una etapa oscura como hicimos, ¿no? El resumen del trabajo que se nos dejó, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que Mm. se creó las universidades, se inventó la imprenta, ¿no? Y las escuelas, ¿no? Y eso fue un aporte importante que está permaneciendo hasta el día de hoy, ¿no, Pastor? Sí. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en la Edad Media qué inventos se dieron? ¿Nos recordamos o no? De secundaria, a ver. La imprenta, pues, Pastor, ¿no? La imprenta, por supuesto. Las universidades, También se inventó el reloj. También se inventó el molino, ¿no? Porque era necesario. También el papel llega, ¿no es cierto? El papel llega. La Y brújula también. la brújula también. Y gracias a la brújula, entonces, eh, el hombre europeo ya no solamente va a navegar, digamos, o sea, digamos, bordeando, ¿no? Bordeando los puertos, sino que gracias a la brújula ya se va a ir a mar abierto, ¿no? Y así eso va a contribuir a que se que descubra América, ¿no? 1492 con Colón. se mejoró la cartografía, tan Pastor. Claro, la cartografía. Por eso los portugueses ahí empiezan a ser los reyes del mar, ¿no? Se buscan nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque la zona de donde estaba el imperio bizantino, que era el puente entre Asia y Europa, ¿qué ha pasado? Lo ha sido tomado por los musulmanes. Entonces los europeos ya no pueden pasar por ahí. Entonces, mire, ¿no? Cómo por esa situación de que los musulmanes tomaron, ¿ya? Bizancio, eh, los portugueses empiezan a buscar, hay que buscar otra vía. Y toman sus barcos y empiezan ellos a bordear y van a llegar a África y así van a descubrir otras zonas, ¿no? Van a llegar hasta la India y van a empezar a buscar, digamos, otras formas de hacer comercio, otros productos, Los ¿no? portugueses también llegaron al Brasil, Pastor. Por eso Sí, hablan sí, sí, portugués. también los portugueses. Y por ahí aparecen los españoles y no se quieren quedar y al final Portugal y España llegan a ser ahí los reyes del mar, ¿no? Entonces, los portugueses bordean, por eso el África llegan por la India, los españoles llegan al continente nuevo y así, eh, luego portugueses y españoles se pelean por Brasil, ¿no? Entonces, pero por eso que queda, ya, Brasil se queda para los portugueses y todo lo demás es para España, ¿no? Por eso es que los brasileros hablan portugués, ¿no? Y todos los demás nosotros hablamos español por España, ¿no? Y entonces ya nuevos productos, ya empieza Portugal, España, empiezan a ser los poderosos, ¿no? ¿Y todo por qué?
número uno, por estos inventos, y van corrigiendo también el tema de la ciencia, ¿no? Y los conocimientos que hasta ese tiempo estaba muy limitado, pues, ¿no? Pero por eso miramos de que 1492 es el descubrimiento de América, siglo XV, ¿no? Bien. Bien, hermanos, entonces, esta era una observación que les estaba mencionando, de que sí hubo deseos, intentos, ya dentro de la Edad Media, de que en los conocimientos fueron avanzando, ¿no? Bien. ¿Qué podemos hablar del arte? ¿No es cierto? Ah, ahí aparece también, tendríamos que hablar un poco del renacentismo, ¿no? De estos pintores, de estos arquitectos, ¿no? Eh, y es que también gracias a que los musulmanes tomaron Constantinopla, Bizancio, entonces los intelectuales y religiosos que son del Oriente, ¿no es cierto? Que ellos dominan el griego, ¿a dónde huyen? Se van para Roma, se van para Europa, y ahí empieza un nuevo tema de volver a estudiar a los clásicos, ¿no? Los griegos son los que van a estimular o van a animar porque ellos tienen conocimiento de griego y entonces por ello va a haber el deseo de volver a estudiar la filosofía griega. Por ello empieza también que las esculturas, ¿no? Se vuelve a las esculturas del desnudo, porque en el tiempo de la Edad Media, propiamente dicha, ¿no? Desde el siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, hasta XII más o menos, 10 más o menos, que la iglesia prohibió, ¿no? Que nada de desnudos. Y también el arte era un poco diferente, pues, ¿no? Pero a partir ya de, con la influencia del Renacimiento, el humanismo, todo es una mezcla de conocimientos que eso va a alimentar, va a ayudar más adelante a lo que se va a dar en la perdón, en la reforma, ¿no? Entonces la reforma va a recibir muchas influencias o muchas ayudas va a tener para que en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, aparezca un hombre llamado Martín Lutero y por eso se dio la reforma y fue de victoria, ¿no? Bien. Bien, hermanos, entonces si no hay algún comentario de parte de ustedes, entonces pasamos al otro punto para esta noche. Las 7 artes liberales. Sí. Bueno, así lo llamaban, ¿ya? Los 7 artes liberales, sí. Artes liberales. No por otras cosas, ¿Por qué liberales, pastor? los conocimientos. Son conocimientos libres. Exactos. Me olvidaba, ¿ya? Lo que hizo Carlomagno, hermanos, era que también esta educación era gratuita para todos, Ah, genial, para nosotros también. También voy a hacer. ¿ya? Para ustedes no. Para los de Trujillo tienen ellos. Pastor, entonces que era gratuito. Sí, esto es algo importante, ¿ya? Me estaba olvidando, algo me olvido. Y este era que Carlomagno, al crear estas escuelas, su gobierno estaba bajo la protección y el cuidado de económicamente de todo lo que funcione en estas escuelas. Y por supuesto, sus seguidores no van a continuarlo, ¿no? Y por eso en todo el tiempo eh, va a ir, va a ir también menguando. ¿Por qué? Porque se requiere economía. ¿Cómo sostenemos? Por eso que en el tiempo de la historia de las universidades, las capacitaciones, los alumnos tienen que pagar, pues. Tienen que, si no, ¿cómo? ¿Cómo se sostiene, no? Es así. Bien, eh, entonces a estos 7 cursos o estos 7 temas, a estas 7 ciencias, así lo llamaban, ¿no? Las artes liberales. Ah, ya, interesante. Si nosotros llevamos más de 7 cursos.
Bien, entonces mi mascota empezó a celebrar, ¿no? A saludarlo. Sí. Es Bien, bonito. hermanos, entonces terminamos este punto, ¿ya? Y ¿De nuevo? seguramente puede haber más debate, ¿no? Con respecto a la Edad Media, de que por qué se le llama la Edad de Oscura. Algunos dicen de que los liberales, ¿no? Más o menos siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Vienen los ilustrados, como para darse más importantes, empiezan a desprestigiar la Edad Media, ¿no? Así dicen los estudiosos. Entonces, sin estar a favor o en contra de alguien, pero podemos mirar de que esto es un hecho real como aparece en las universidades, ¿no? Porque hubieron personas que sí. Los monjes también hicieron mucha obra de copia, ¿no? Ellos, gracias a ellos, muchas obras muy antiguas, inclusive de algunos padres de la iglesia, se han conservado porque ellos eran excelentes copistas, ¿no? Vivían en los conventos copiando en sus monasterios ahí y estar copiando, pues imagínense, ¿no? Mucho tiempo. No había la imprenta todavía, ¿no? La imprenta va a aparecer todavía en el siglo XV. Pues bien, hermanos, vamos a nuestro tema ya un poquito más hablando de lo que nos concierne sobre, acá sí va a haber un pasito, así que presten atención, ¿ah? ¿Ya? Sí, Vamos pasito. a empezar a hablar nuevamente, a recordar a algunos el tema de los pre-reformadores, ¿ya? Entonces vamos a hablar eh, de uno de ellos que nosotros conocemos bien. ¿Se acuerdan quién es uno de los primeros pre-reformadores que aparece en la historia europea? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Juan Jos, No, no. Entonces, Pedro Baldo. Ya recordemos un poquito. Los valdenses, claro, los valdenses, Siglos antes del nacimiento de los Martín Lutero, albigenses. un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma Protestante. Bienvenidos a este resumen de la vida de Pedro Ubaldo. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Ubaldo, incluido su nombre. No se sabe si Pedro fue su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Su apellido probablemente fue algo así como Valdés o Baudés. Baldo fue solamente la adaptación italiana de su apellido. Tampoco sabemos el año en que nació, ni tampoco el año exacto en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205 y 1207 o entre 1215 y 1218. Un rico gobernante se arrepiente. Pero lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual de un juglar itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo condujo a una crisis por saber cómo podría salvarse. Su primera decisión fue empezar a leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata Latina en ese momento y su conocimiento de latín era precario, contrató a 2 eruditos para que la tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado él mismo. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme.
Las palabras de Jesús en el Evangelio traspasaron el corazón de Baldo. Al igual que el joven rico, Baldo se dio cuenta en ese instante de que había estado sirviendo al dinero, no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa e hijas, Baldo decidió vivir una vida alejada de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, viviendo en completa dependencia de Dios. Nace un movimiento. Baldo inmediatamente comenzó a predicar desde su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175 un grupo considerable de hombres y mujeres se habían convertido en discípulos de Baldo. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y por otras partes de Europa, se les conoció como valdenses. Incomodidad con Roma. Cuanto más Baldo estudiaba las Escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la Iglesia de Roma, sin mencionar su riqueza, que se contraponía con la visión y la experiencia de lo que significaba ser cristiano para Baldo. Pero Pedro Baldo no se quedó callado, sino que se pronunció valientemente contra estas cosas. Sin embargo, este tipo de posiciones incomodaban a la Iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica, y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes de la Iglesia. La expulsión de la Iglesia de Roma. El arzobispo de Lyon se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, y movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. El Papa le otorgó un voto de pobreza. Sin embargo, solo 5 años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de la predicación y fueron expulsados de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico en el año 1184 junto con otros presuntos herejes, incluidos los cátaros, contra quien Baldo había predicado anteriormente. Si la Iglesia de Roma no hubiese expulsado a Baldo, tal vez el movimiento se hubiera convertido en una comunidad religiosa más de las decenas que existían ya dentro de la Iglesia. Realmente Baldo nunca tuvo la intención de separarse de Roma y mantuvo numerosas doctrinas católicas tradicionales. Pero después de la excomunión y continuando más allá de la muerte de Baldo, hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron. Algunas doctrinas clave de los valdenses fueron: rechazaron todos los reclamos de autoridad, además de las Escrituras. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto a Cristo Jesús. Rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y, por tanto, rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las Escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la Iglesia en el ayuno y los días de fiesta y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de reliquias, peregrinaciones y el uso del agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales. Finalmente desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. La prerreforma se une a la reforma. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo durante bastante tiempo.
La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y a enseñar en secreto. Pero a pesar de la persecución, el movimiento se extendió al norte de Italia y a regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero el hostigamiento de la Iglesia romana también continuó y creció en gravedad, hasta que en el siglo XV las filas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la Reforma protestante irrumpió en la escena del siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron las formas de culto y la eclesiología de la Iglesia de Ginebra y se organizaron como iglesia. La Iglesia Evangélica Valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un protoprotestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en profeta que simplemente creyó en la palabra de Dios con todo su corazón, lo que demostró con toda su vida, y al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en el que a muy pocos les importaba hacerlo, Baldo agitó las aguas de la renovación y el deseo de regresar a las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de un verdadero cristianismo? ¿De qué forma podemos encender la pasión dentro de nuestras iglesias por las Escrituras y por el evangelismo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Bien, entonces, luego de haber escuchado este pequeño video acerca de la vida de este pre-reformador, entonces conversemos un poco acerca de él, ¿no? De acuerdo a lo que ya conocemos y de acuerdo también a lo que hemos... 3 siglos Sí, antes de... a ver. Tenemos dos preguntas que nos hace ahí la persona que está presentando el video. Primera pregunta es, ¿crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de un verdadero cristianismo? ¿Ya? ¿Qué opinan? Y una verdadera conversión. ¿Crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de un verdadero cristianismo? Pienso ¿Qué que no, dice pastor. William? Tú que has abierto y no te dejas ver hoy día, William. Estoy en apagón, pastor. Un verdadero Pastor, cristiano No, necesariamente tiene que no, dejar, abandonar, renunciar sus bienes no, materiales. no Yo creo que Necesario, no, necesariamente, pastor. pastor, ¿ah? pastor. opinión, pastor, no es Depende, ¿ah? necesario. A ver, vamos con Puede William, ser, después con César y después con Pablo. A ver, vamos con William. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu opinión? pastor, no necesariamente, no es por obras, como dice la Biblia, pero es un paso, ¿no? Es un paso que un verdadero cristiano debe dar lo que tiene a los demás, porque Jesús vino a compartir y no, como somos seguidores de Cristo, debemos compartir lo que Él nos bendice. Pero no necesariamente es un verdadero cristiano, ¿no? Como la Biblia dice, no Ya, por obras para que nadie se gloríe, sino todos los ricos serían salvos nada más. Esa es mi opinión, bien, pastor. gracias. Sí, hermano César, usted quería participar. ¿Qué dices? Bueno, pastor, en esta, lo que estamos ahorita en este siglo XXI, digamos, hablando de bienes y materiales, pastor, depende también cómo lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con el joven rico, ¿no? Que le dijo dejar todo, ¿no? Entonces, no lo dijo que dejaba, digamos, es para que pruebe la fe, su fe, ¿no? O sea, pero finalmente nosotros debemos también de ver, digamos, no dejar, dejar todo esto y no y seguir en las obras del camino del Señor, ¿no? Yo creo Ya, que, yo creo que Dios también no querrá, ¿no? Digamos, estar desamparado, ¿no? Creo que
verdaderamente un cristiano hay que saber dominar, ¿no? O sea, si yo caigo a los bienes muy fuerte, como que si yo me puedo, digamos, bueno, como, ¿cómo se le puede decir, no? Me vuelvo muy poco, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le puedo decir, pastor? Eh, Fanático. algo así, digamos, Mm, ¿no? No, tampoco, ¿no? O sea, tengo que ponerme bien claro, ¿no? Y que yo soy un cristiano y tengo que ser humilde y honesto a la vez, ¿no? ya, gracias. A ver, nuestro hermano Pablo Lezameta también quería participar. A ver, Sí, pastor, Después no es yo, pastor. necesario, ¿no? ¿Cómo se llama? Renunciar a nuestros bienes materiales, ¿no? Para poder seguir a Jesucristo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Como dijo nuestro hermano William, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Entonces, mi opinión sería que no es necesario, ¿no? Desprendernos de nuestras cosas materiales para ser un verdadero cristiano y predicar su palabra. Esa es mi opinión. bien, gracias. Sí, hermano José Luis, lo escucho. Quería Sí, participar también usted. sí, pastor, Después yo. de, Ya. Jesús le hace antes la pregunta, le hace la pregunta si es que él ha respetado los mandamientos de Dios. Entonces él dice, sí, desde mi niñez, desde mi juventud, ¿no? Entonces, el Señor al ver su corazón, porque lo conocía, pues, su corazón le dice, renuncia a tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque sus bienes era su principal Dios para él. O sea, el dinero es el problema es la idolatría o cualquier cosa. Podemos renunciar al dinero por ahí, podemos tener otra cosa que sea más importante que Dios para nosotros, ¿no? Y, Mm, claro, entonces el dinero podrías tú dejarlo y compartir con los pobres, pero eso no te hace cristiano. no te hace un verdadero cristiano, ¿no? Bien, No. gracias. Entonces, ¿qué dice nuestra hermana Aide, que también quiere participar? ¿Crees que la renuncia a los bienes materiales es sinónimo de de ser un verdadero cristiano? Sí, hermana Aide, la escuchamos. Nada. Bien, entonces, Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero. Si Jesús en bueno, sus tiempos, bueno, pues porque verdaderamente aferrarse más en sus riquezas, ¿no? Y en sus posiciones. perdón, hermana, no le presté atención. Sí, Está pastor. fallando, Sí, no, está sino que se fallando. fue el sistema. Sí, Ujú. sí. Creo yo que en estos tiempos, pastor, viendo la situación económica, no es tan necesario de dejar, creo que cada bien es siempre de bendición, pastor, porque creo que todo lo que ha creado el Señor para el sostenimiento de la humanidad o del ser humano es importante, sin dejar de lado, obviamente, de hacer las cosas positivas, ¿no? De ser un buen Mm, empresario, un buen vecino, un buen comerciante, sin dejar el servicio de Dios, porque dice el Señor que el que da sigue dándole más, va a seguirle dando más. Es no dejar tu servicio al Señor y ser un buen cristiano, ¿no? En todo el sentido de mm, la palabra. Eso sería mi posición. muy bien, entonces, quizás Pedro Baldo interpretó mal ese pasaje bíblico o quizás fue muy exagerado. ¿Qué opinan ustedes? Mire que- ¿Cuál es su opinión cuando alguien que Pienso tiene que, dinero? pastor, pienso que la misma situación en la que él vivía, en la época en la que él vivía, que lo llevó, ¿no? Lo llevó a tomar esa decisión a los valdenses y también a Pedro Baldo. Porque si Pedro Baldo existiera en 2023, no creo que él renunciaría a sus bienes, ¿no?
Mm, pero por la época, por el momento que se estaba viviendo, pienso que él fue, digamos, inclinado a tomar esa decisión. Hoy en día, por ejemplo, tú con tus bienes, tú con tu dinero que tengas, si tienes mucho, entonces tú puedes apoyar a la obra de Dios para que siga creciendo, puedes invertir, no sé, en hacer campañas, puedes invertir, no sé, en algo para que la iglesia siga creciendo, pues, pastor, ¿me entiendes? sí, sí, sí. Sí, sí, Pastor, pero eso fue, Sí, pero bueno, no renunció totalmente, él guardó provisión para él, para su familia y también ayudó a que el evangelio se llegara a más personas. Invirtió Claro. mm, tiempo, ¿no? Eh, claro, sí, porque él para proteger a su, bueno, Claro. familia, porque ahí se muestra su responsabilidad, ¿no? Como padre, Ujú. como esposo, porque menciona que hay un dinero que él guardó para ellos. Provisión. Entonces, Ujú. tomar decisiones así drásticas de que todos nos vamos a la pobreza, Mm. ¿qué hacemos, no? Con los estudios, siempre es necesario para los estudios, para nuestra salud, para nuestra alimentación, para nuestra ropa, ¿no? Y aún también, ¿cómo resolverían ellos las necesidades del grupo, ¿no? Si Mm. todos son pobres, de alguna manera tendrían que haber hecho algunas labores manuales, ¿no? Seguramente para proveerse y cubrir sus necesidades personales, ¿no? Entonces, si él creyó de que Dios le pedía eso, ¿no? Pues bien, allá él, ¿no? Porque para todos no es lo mismo el llamado de Dios o lo que el Señor nos pide, ¿no? Ujú. pastor, Bien, hay otra pregunta también. Dice, bueno, ¿de qué forma podemos encender la pasión dentro de nuestras iglesias por las escrituras y por el evangelismo? Esa pasión que tuvieron los valdenses, ¿no? Nos pregunta, ¿de qué forma nosotros podemos encender también en nuestras congregaciones que haya esa misma pasión por las escrituras y por evangelizar, ¿no? Porque ellos se dedicaron a ello, a leer las escrituras, se tradujo también al idioma del pueblo y a compartir, ¿no? A hacer una obra de evangelización. ¿Qué opinan? ¿de qué forma podemos encender? ¿Mm? O sea, ¿cómo podemos animar? ¿Cómo podemos, dentro de nuestras congregaciones, que los hermanos anhelen, deseen leer más las escrituras y a la vez evangelizar? Bueno, para poder empezar, digamos, para poder, digamos, encender, ¿no? Esa pasión por las Mm, escrituras, primero debe nacer de la profundidad de tu corazón, ¿no? Si le gusta prácticamente a la persona, no, uno mismo previamente leer, meditar ante la palabra de Dios, entonces ese sentir o ese lo que está haciendo prácticamente va a ser, lo va a transmitir a otra persona, bueno, a enseñar a practicar. Y si esa persona no sabe, entonces la persona que ya lo ha practicado, ya tiene ese conocimiento, lo puede enseñar. A través de esa enseñanza, entonces se está capacitando esa persona. Entonces esa persona va a ir prácticamente desarrollando esa pasión como todo, uno por uno. Y así se va a animar prácticamente todos, poco a poco. Y si ya, solamente a veces nos guardamos para sí mismo nada más, no esa ley, no ese conocimiento, y no lo queremos compartir, entonces, ¿cómo queremos que puedan nacer o encender esa pasión prácticamente para que los demás hermanos tengan, para que puedan compartir las escrituras, el anhelar también, ¿no? De compartir también la palabra de Dios, todo eso de ahí. Yo creo que nace de uno mismo para poder que los demás también puedan así mismo no tener ese mismo nivel. mm. ¿Alguien más desea opinar? pastor. Sí, Pastor, sí, sí. Bueno, para mí, ¿no? ¿De qué forma podemos encender esa pasión dentro de nuestras iglesias con las escrituras, ¿no? Y el evangelismo? Lo primero que las personas tienen que entender, aprender y conocer a Dios, a Jesucristo, ¿no? Y segundo,
discipularles, ¿no? Para que ellos puedan también tener ansias de las escrituras y también de predicar la palabra, pastor. Ese sería mi punto de vista. Sí, nuestro hermano William, perdón, nuestro hermano Wilson, él menciona, ¿no? De que si hay una persona que tiene ese entusiasmo por las escrituras, lo va a transmitir a otro, ¿no? Entonces, como líderes, tendríamos que hacer eso, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Porque si no se ve que en el liderazgo que haya en nosotros ese entusiasmo, que nos guste las escrituras, ¿no? O sea, podemos ser un elemento de que de a poco generara en otros ese entusiasmo, ¿no? Partiendo de los líderes. Y si tampoco nosotros no compartimos el evangelio, no se nos ve compartir el evangelio a otros, entonces tampoco otros no tienen el interés, ¿no? O sea, tendría que partir de nosotros como líderes, ¿no? Muy bien. Otra opinión, a ver. Pero, pastor, hay un tema, ¿no? O sea, interesante, ¿no? ¿De qué forma podemos encender, o sea, de encender esa pasión por nuestra iglesia? Ah, tanto las escrituras digamos, estamos estudiando nosotros, ¿no? Tanto que es la palabra de Dios y tanto el buen punto, el evangelismo, pastor. O sea, yo pienso, pastor, en una iglesia, cómo podemos tener esa pasión, más que todo, de cómo demostrar nosotros esa pasión, así como Dios demostró a sus discípulos, que debemos de orar, de trabajar, desarrollar muchas cosas, actitudes, tanto evangelísticas, en la congregación. Dios nos llama a servir, ¿no? Y también debemos procurar que debemos mentalmente, tanto en nuestra iglesia, tanto evangelizar, ¿no? Y ahí viene el punto de enseñar la palabra de Dios, la doctrina del Señor, ¿no? O sea, porque muchas iglesias lo toman diferente a su propia carne, a su propio pensar, pero nosotros tenemos que tener ese evangelismo apasionado, pastor, nuestro, con amor a Dios, ¿no? Porque verdaderamente su perdón y su gracia, Señor, nos da a todos nosotros y somos llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús. Y somos testigos también, ¿no? Claro, por ejemplo, a las iglesias presbiterianas se nos dice iglesia de la reforma, ¿no? Iglesia de la palabra. Entonces, tendríamos que ver, ¿no? De que si en nosotros y en los miembros de la congregación donde estamos tienen entusiasmo por leer las escrituras, hay hermanos que están leyéndola o nos damos cuenta que no leen. Yo como pastor les digo, ¿no? En mi percepción, por ejemplo, veo que dentro de nuestra congregación hay muchos que no leen. Le hemos Solamente enseñado. escuchan nada más, pero no lo practican. El tema es eso. Pero pastor, pero hay un tema también, o sea, digamos, yo por Mm. ejemplo, lo que usted está enseñando, esta reforma, para mí es novedad. ¿Cuánto tiempo he estado en la iglesia yo, digamos, y nunca hubo esta enseñanza? Y es dable, pastor, enseñar esto, hacerle a los hermanos, hacerles ver estos pre-reformadores, estos reformadores, ¿cierto? A todo ello, porque finalmente, mira, en caso de todo, ¿no? Lo que uno estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cristianos somos? ¿Solamente somos de oído nada más? O sea, escuchamos nada más, venimos de la iglesia y después chao, ¿cierto? Entonces, yo creo, pastor, apasionadamente debemos de enseñar también, ¿no? Y hacerle a los hermanos, hacerle ver, ¿no? ¿Qué iglesia somos, no? ¿Qué escritura? O sea, ¿qué escritura estamos leyendo, no? O sea, realmente. Sí, yo mencionaba de que si los creyentes no leemos, o sea, no basta leerlo, ¿no? Pero se empieza leyendo, se empieza estudiando y se obedece, ¿no? Entonces, eso tiene que ser no solamente en la iglesia, no solamente cuando tenemos culto Claro, de una reunión de estudio bíblico, en ¿no? tu hogar, Sino que en nuestro propio hogar tiene que sí, estar. claro, exacto. Tenemos que estar leyéndola, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, ¿no? De muchos de los creyentes están vacíos. Sí, Se llega a la iglesia ¿a qué? Me voy a llenar, dice, ¿no? Porque vienen vacíos. exacto. O sea, no leen la Biblia en sus casas, ¿no? Entonces se vienen a mucha emoción buscando y por eso la pregunta es, ¿no? ¿Qué debemos hacer para encender a esos que están fríos, ¿no? Por pasión, para que tengan, digamos, un entusiasmo de leer las escrituras.
mm, ¿no? con llevarlo a la Entonces, práctica, pues, pastor, buscando estrategias, cómo podemos hacerlo que los hermanos tengan esa pasión por las escrituras y cómo puedan ellos compartir como un desafío, como un reto, ¿no? Yo creo mm, que el hermano puede hacer que, ay, ya, bueno, hay algo. Claro que puede haber algo de por medio, algo así, ¿no? Digamos, pero ya pues, más adelante se puede desligar eso de ahí, pero yo creo que puede ser como una estrategia eso de ahí, ¿no? Porque hay muchas cosas a veces funciona hacer cosas y mm. poco a poco se vaya creciendo también. Sí, el caso, por ejemplo, de la pandemia, muchas personas que estaban en sus casas les permitió leer, ¿no? Más. Estar reuniéndose los padres, enseñando a sus hijos, se hizo cultos, ¿no? En familia. Eso fue un buen tiempo. Pero luego se vuelve nuevamente a la misma rutina de cada quien, ¿no? A estudiar, a trabajar, y entonces se va perdiendo esa pasión por las escrituras, ¿no? Y por compartir el evangelio. Bien, entonces, Ahí viene, pastor, pero a mí me ahí, parece, claro, sí, que sí, a veces, César. claro, el punto es que a veces, pastor, somos conformistas, pastor, de verdad. Solamente vemos a digamos, un límite nomás. Con mi papá siempre me dice, a mi papá Pastor, ya siempre me decía a mí, tengo que ¿no? hablar. Tú sé, tu límite no lo tengas ahí. Siempre elévale más. Porque tú tienes, o sea, nosotros, nuestras neuronas, o sea, podemos hacerle crecer más. O sea, nuestra enseñanza, nuestra mente es para más. Solamente nosotros lo dejamos ahí y ahí nos quedamos. Entonces, si Mm, realmente lo hacemos leer y crecer, nuestras neuronas, nuestro cerebro hace tener más ideas, o sea, te hace entrar más en enseñanza, o sea, hay que explotarlo, mejor dicho, ¿no? Pero al final, pastor, todos no somos iguales, pastor, solamente a uno, ¿no? No, está bien. A mí me parece que la opinión de Wilson, no, como personas podemos ser aquella pequeña luz que infunde ánimo y aliento para que otros lean, que tiene que partir de nosotros, ¿no? Como líderes. Si no se nos ve con entusiasmo por las escrituras, memorizándolas, leyéndolas, estudiándolas y compartiendo también el evangelio, me parece que así podemos de uno a uno poder animar, ¿no? Y que tengan otros también ese deseo por las escrituras. Bien, parece que William quería participar, en todo caso terminamos acá. No, pastor, quiero participar. A ver, William, ¿No? te escuchamos. Mucho tiempo al hermano Chávez. Este, bueno, mi opinión es, pastor, que para nosotros poder encender la pasión dentro de la iglesia por las escrituras y el evangelismo, parte de nosotros mismos como líderes, como usted ya lo dijo, ¿no? Si nosotros no tenemos pasión por la escritura o por el evangelismo, ¿cómo vamos a obligar a otros a tener pasión por algo que nosotros no sentimos? Ese hay parte. Y otra cosa es tener pasión y otra cosa es ser terrorismo. Hacer terrorismo, no decir que la palabra dice que debemos ser así, obligar a los demás, ese es terrorismo, ¿no? Porque yo he crecido en ese aspecto de que yo pensaba que este hermano era que amaba la palabra, pero él quería que hagamos porque él siente orar, porque él siente cantar, teníamos que hacer nosotros. Y a veces no es así. Primero nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que tener pasión de amar, como Jesús ha hecho, ¿no? Jesús ha tenido, en primer lugar, tuvo bastante amor para con todos, porque donde él iba siempre había milagros y los milagros venían de acuerdo a la calidad de amor que daba la gente. ¿No? Él no, a ninguno decía que tú no sirves o tú no vales o me tengo que poner mascarilla para visitarte a un leproso. No, él siempre daba amor. Y nosotros debemos hablar con amor la palabra, debemos siempre hablar con amor al joven, al niño, al anciano, a todos. Y debemos vertir ese amor para que ellos digan, ¿de dónde fluye ese amor? ¿No? Y de ahí es donde nace la pasión por leer, por aprender más de la palabra de Dios. Esa es mi humilde opinión, pastor. Gracias, humilde hermano. Gracias, está muy bien, me parece interesante. Buena, William. Gracias, gracias.
Bien, hermanos, entonces descansamos unos minutos. Ya, Ha es quedado 8:38, 10 minutos más, ¿no? O no sé cuánto es, siempre me olvido. 15 minutos, pastor, hay que darnos un humilde recreo. Un humilde recreo, ya. De 15 minutos. Ya, ya, entonces.